Buenos días, el día de hoy, como le mencionaba antes, le vengo a presentar los ángulos coterminales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero ¿qué es un ángulo coterminal? Un ángulo coterminal es aquel ángulo que se puede decir tiene un sinnúmero de revoluciones, las cuales sobrepasan el plano cartesiano. Estas se pueden representar en varias formas. Una de estas formas sería el primer ejemplo. El ángulo dado θ es igual a 30 grados. La forma para encontrar los ángulos coterminales es, bueno, esta fórmula la debemos de tener en todo momento, que es θ más menos 360 grados por n. 360 estar a la parte de n se entiende que es una multiplicación, así que no se debe confundir. En este caso, entonces, como no tenemos n, sobreentendemos que es 1 y primeramente agarramos el signo positivo. Entonces tenemos el ángulo, que en este caso nos dan que dice que es 30 grados, lo sumamos con 360 y nos da un total de 390 grados, lo que quiere decir que sobrepasa el plano cartesiano y da un poquito más la vuelta. Debemos tener en consideración que a la hora de graficar, positivo es la gráfica que va en contra de las manecillas del reloj y negativo es el que va a favor. Entonces quiere decir que da la vuelta al plano cartesiano y todavía un poquito más. Tenemos ahora usando n-1. En este caso, el signo que está entre el ángulo y 360, bien, lo podemos dejar igual, ya que el número de n le podemos cambiar el signo y al multiplicarlo 360 por -1, este signo va a cambiar, o simplemente el 1 lo dejamos positivo y cambiamos el signo de en medio. Cualquiera de las dos operaciones son válidas. Entonces hacemos la misma operación y esta nos va a cambiar el resultado, siendo notable la diferencia y si son coterminales. Bueno, tenemos la siguiente que dice: encuentra dos ángulos coterminales de pi entre 4. En este caso, esto está reflejado en radianes. Esto bien lo podemos expresar en la calculadora, con una serie de teclas que tenemos que tocar para cambiar los ángulos y así de un solo saber cuánto es. Dice, tenemos el ángulo θ igual a pi cuarto entre el ángulo en radianes, por lo que usamos la siguiente fórmula para encontrar los siguientes coterminales. El ángulo más menos 2. Ok, entonces tendríamos, ese más menos 2 se puede representar como 2pi, porque es lo equivalente a 360, lo que quiere decir que son congruentes. Entonces tenemos pi cuarto, en este caso agarramos el signo positivo, más 2pi por 2. Esto nos da un total de 17 pi cuarto. Okay. Hacemos la misma operación, pero en este caso ahora vamos a ocupar -1, porque vamos a sustituir la fórmula, ya que en la fórmula original era 0 más -2, pero al usarlo negativo tenemos que ocupar el -1. Entonces hacemos la misma operación, solo que cambiamos el signo, igual a como había mencionado antes, bien en -1 o bien en el signo más o menos, y esto nos daría un total de menos pi cuarto. Okay. Bueno, tenemos la siguiente que dice: encuentra el ángulo coterminal positivo para el ángulo menos 1500 grados. Bueno, entonces podemos realizar la siguiente división. Sería dividir 1500 entre 360 grados para saber cuántas vueltas le da el plano cartesiano, y esto lo hacemos positivo porque, obvio, el ángulo lo quiere positivo. Entonces, esto significa que tenemos 4 ángulos completos de 360, en el que 1500, entonces, tenemos que sumar 5 veces 360 para obtener un ángulo positivo, es decir, que se complete la revolución, usando la fórmula del ángulo coterminal igual a 5. Entonces tenemos 0 más menos, perdón, el ángulo más menos 360 por n, y en este caso n es el número de vueltas, pero en este caso, como había mencionado antes, como lo tenemos que completar, lo vamos a sustituir por 5. Entonces tenemos menos 1500 más 360 por 5. Tenemos que seguir las leyes de la aritmética. Primero multiplicación, después suma, no, primero multiplicación, después división, después suma y resta. En este caso multiplicamos 360 por 5 y después
lo restamos a 1500. Esto nos da un total de 300 grados. Bueno, una recomendación antes de todo es tener en cuenta que la posición de las celdas tiene que ser igual. Es decir, a la hora de graficar, si nosotros tenemos aquí la cruz, el plano cartesiano, y acá tenemos una gráfica, tiene que haber una gráfica en la celda de arriba también, para saber si son coterminales o no, porque si no da lo mismo, no van a ser coterminales. Después tenemos ser conscientes del cambio de signo, como mencionaba antes, bien podemos cambiar el signo de n, o bien, cuando no lo dan, obvio, o bien el signo más o menos que está entre medio del ángulo y 360. Después tenemos saber diferenciar entre radio, revoluciones y grados. Bueno, el radio es la equivalencia a 2pi, es decir, 360 grados, y esto lo vamos a sustituir cuando nos dan en radianes. Pero igual lo podemos trabajar con 360 sin ningún problema. Pero en mi caso prefiero trabajarlo en radianes. Ok, después tenemos las revoluciones. Las revoluciones es una vuelta entera. O sea, que se da en el plano cartesiano. En el ejemplo antes nos decía que son 5 revoluciones, entonces son 5 vueltas que da. Y esto se representa, no podemos graficarlo encima, tiene que ser en forma de la aspa de un caracol. Y después los grados, que por supuesto siempre es el valor inicial que nos dan. Y después la equivalencia de pi, que como sabemos, pi en sí en grados se representa como 180 grados. Si lo multiplicamos por 2 ya es una vuelta entera. Entonces eso sería todo. Pase buenas noches y le agradezco por todo esto.